Durante 20 largos años, un hombre delgado, llamado Efraín, cargó sobre sus hombros un peso casi insoportable, la esperanza que nunca se cumplía. Día tras día, él esperaba recibir algo que le diera la oportunidad de levantarse, de cambiar su destino, pero nada le llegaba. Cada amanecer lo encontraba sentado al borde de su cama, mirando el suelo de la tierra, preguntándose si aquel sería el día en el que Dios le mostraría una puerta. Salía de la casa, tocando puerta tras puerta, buscando trabajos temporales, ofreciendo su ayuda para cualquier labor, y cada noche volvía con las manos vacías. La frustración lo consumía demasiado y empezó a sentirse cada vez más solo. Tenía un pequeño terreno donde intentaba sembrar. Durante días de sol radiante y noches de lluvia torrencial, él regaba, limpiaba y cuidaba sus cultivos, pero nada parecía prosperar. Las plantas morían antes de dar fruto. La mujer con la que había compartido sueños, cansada de la pobreza y del vacío que tenía Efraín, un día lo miró fijamente a los ojos y le dijo: Efraín, ya no puedo más con esto. Y se fue, llevándose a su único hijo. Así Efraín se quedó completamente solo, más solo que nunca. Ahora ya no tenía familia, tampoco tenía cosechas, ni siquiera fuerzas. Así que se obligaba día tras día a buscar nuevas oportunidades. Intentaba vender leña, criar a los animales, fabricar artesanías, pero en todo fracasaba. Hasta que una noche, caminando sin rumbo por un camino polvoriento, él tropezó con algo duro. Pensó que tal vez era una piedra, pero al agacharse y al apartar el polvo, vio que era un molino de oro, un molino pequeño y algo extraño, cubierto de tierra seca. Tenía grabados finos que parecían antiguos y resplandecía en toda esa oscuridad. Así que, con un poco de nerviosismo, él lo recogió y lo llevó a su casa. Allí lo limpió y lo puso sobre la mesa. Al girar la manivela, un aroma delicioso llenó el aire. El molino transformaba granos en una harina suave, perfecta, de un color dorado que no había visto jamás. Efraín sintió algo que hacía años no sentía. Él sintió esperanza. Entonces comenzó a producir con ese molino, vendiendo la harina en el mercado. Y como si fuera un milagro, la gente hacía fila para comprarle. Sus días se llenaron de trabajo y sus noches de cansancio feliz. El dinero comenzó a llegarle. Por primera vez en 20 años, Efraín se sentía bendecido. Pero un día, la curiosidad lo traicionó. Decidió usar su viejo molino, aquel que había guardado con nostalgia, para ver si todo seguiría igual. Tal vez no sea el molino, pensó. Tal vez sea yo. Pero apenas lo intentó, las ventas cayeron nuevamente. La gente ya no buscaba su harina, así que se desesperó demasiado. Fue a enterrar el molino viejo y volvió al molino de oro. Pero aquí algo ocurrió. El molino de oro dejó de funcionar. Ya no se molía ni un grano. La harina dorada había desaparecido. Así que se puso demasiado desesperado. Corrió a desenterrar el viejo molino, lo limpió y volvió a usarlo de nuevo. Pero tampoco funcionaba. La gente ya no le regresaba y su puesto de mercado seguía vacío. Efraín se empezó a sentir derrotado. Así que subió una noche a la montaña más alta de un lugar. Él realmente no sabía con qué intenciones iba. Solamente iba caminando mientras lloraba. Miraba la luna. Allí, entre esa bruma y el frío, se arrodilló y le dijo a Dios: ¿por qué me diste un molino y después me lo quitaste? ¿Por qué me dejaste caer otra vez? Y se puso a llorar. Lloró tanto hasta quedarse dormido sobre esa tierra. Sin darse cuenta, se despertó al día siguiente empapado. Ahí fue donde él recordó que había tenido un sueño en el que Dios le había hablado. Lo que Dios le dijo fue: no era el molino el que te daba la riqueza, Efraín. Era la fe con la que lo usabas. Cuando encontraste el molino de oro, creíste que cambiaría tu vida. Y esa fe hizo que trabajaras con fuerza, con alegría y con esperanza. Pero cuando volviste al viejo molino, lo hiciste dudando. Y esa duda fue la que mató tu esfuerzo. No es el oro lo que bendice, hijo mío. Es la confianza que pones en mí. Así que cuando Efraín recordó el sueño, bajó de la montaña
y al llegar a casa encontró algo que inquietaba. El molino de oro había desaparecido. En su lugar había un simple charco de lodo que ocupaba toda la mesa, pero aún estaba el viejo molino. Ese sí seguía allí, en un rincón. Así que lo tomó con sus manos, lo limpió con cuidado y ese día volvió a moler, pero ahora lo hizo con fe, con esa sonrisa en su rostro y con la certeza de que Dios estaba con él, sin importar cuál molino fuera. Y unos días después, los clientes comenzaron a regresar. El negocio volvió a crecer y Efraín, aquel hombre que había pasado 20 años esperando una oportunidad, entendió que no era el molino realmente lo que esperaba, sino tener fe. Desde entonces, no le importaba si llovía durísimo o si hacía un sol radiante. Efraín trabajaba con la convicción de que Dios proveería, y así, con el tiempo, no solamente recuperó sus riquezas, sino que también ganó respeto, tenía alegría y un nuevo propósito. Así que recuérdalo, la lección de esta historia es que no es el oro lo que cambia tu vida, sino la fe con la que trabajas cada día.